¿Alguna vez te has sentido agotado porque cobras y en pocos días el dinero simplemente desapareció sin que sepas en qué lo gastaste? ¿Te pasa que intentas ahorrar, pero siempre aparece algo urgente y acabas diciéndote, el mes que viene, empiezo? Y si te dijera que en la Biblia existe un principio poderoso, casi secreto, que puede romper ese ciclo de escasez y desorden, y que es capaz de transformar no solo tus finanzas, sino tu mente, tu paz y tu propósito. Este no es un video cualquiera, es una llamada divina, porque lo que estás por aprender hoy no solo va a enseñarte a ahorrar dinero, va a enseñarte a vivir con propósito, con dirección espiritual y con una libertad que va más allá de lo económico. Hoy vas a descubrir por qué muchas personas, incluso creyentes fieles, nunca logran prosperar a pesar de orar, trabajar duro y pedirle a Dios. Y más aún, vas a entender que está fallando espiritualmente cuando el dinero desaparece sin dejar fruto, y cómo puedes comenzar un cambio duradero a partir de hoy. Hablaremos de mentalidad, de mayordomía, de orden divino, de principios eternos que están en la palabra de Dios y que muy pocos aplican. Y te prometo algo. Si consumes este contenido hasta el final y decides poner en práctica lo que vas a aprender, puede que estés sembrando hoy la semilla que cambiará tu vida para siempre. Porque ahorrar según la Biblia no es solo guardarlo o que te sobra, es un acto de fe, de obediencia, de visión, es preparar el terreno para que Dios confíe en ti con más. Y sí, hay un versículo específico que puede cambiar tu relación con el dinero, pero solo lo vas a entender si llegas hasta el final, porque lo revelaremos dentro de una estrategia que puede transformar tu futuro financiero y espiritual. Antes de comenzar este estudio profundo, quiero pedirte dos cosas que son proféticas en este momento. Primero, escribe en los comentarios, Dios ordena mis finanzas. No es una frase cualquiera, es una declaración de fe. Cuando lo haces, estás activando en lo espiritual una decisión de obediencia y además ayudas a que este mensaje llegue a más personas que están viviendo en el mismo desorden. Segundo, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás empujando este contenido en el algoritmo de YouTube y permitiendo que otras vidas también reciban esta palabra que tanto necesitan. Así ayudas a expandir la verdad de Dios y a ser un instrumento para que más hijos del reino vivan con orden y paz. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque muchas personas en todo el mundo están usando estos estudios como alimento espiritual diario. Este canal ha sido una iglesia para quienes no tienen una cerca, y tú eres parte de esta comunidad de luz. Ahora respira profundo, abre tu corazón, porque la penúltima enseñanza que te voy a revelar hoy puede ser la llave que desbloquee una bendición que ha estado retenida por años. Quédate conmigo. Lo que estás a punto de aprender no solo cambiará tus finanzas, puede cambiar tu vida entera. Vamos a comenzar. Y ahora que has abierto tu corazón a esta verdad espiritual, es momento de mirar más allá de los números y las cuentas, porque muchas veces el problema no está en lo que entra o sale de tu billetera, sino en lo que habita en tu interior. Lo económico, en la mayoría de los casos, es solo el reflejo de una condición espiritual más profunda. En el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 7, Dios lanza una advertencia directa a su pueblo. Ahora, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Puedes ver el paralelismo con lo que vivimos hoy? Personas que trabajan sin descanso y aún así sienten que nada rinde.
esfuerzos constantes que no producen fruto. ¿Por qué sucede esto? Dios lo revela con claridad, porque sus prioridades estaban desordenadas. Estaban ocupados en construir sus propias casas mientras el templo de Dios estaba abandonado. Su atención, su energía, sus recursos estaban volcados en lo personal y habían olvidado lo eterno. Esta escena no es solo un relato histórico, es una advertencia para nuestros días, porque el corazón humano sigue siendo el mismo. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras decisiones, incluso lo que parece bendición se desvanece. Y es que el desorden en las finanzas muchas veces nace del desorden en el alma. Cuando dejamos que el afán, el ego, la comodidad o el miedo dirijan nuestras prioridades, terminamos viviendo en un ciclo de escasez espiritual y material. Quizá te has preguntado por qué, si trabajas tanto, nunca es suficiente. ¿Por qué, si te esfuerzas, las deudas crecen o los imprevistos te alcanzan? La respuesta no siempre está en ganar más, sino en detenerte y considerar tus caminos. Como dijo el Señor a través de Ageo, ¿a dónde estás llevando tus recursos? ¿Qué parte de tu vida está ocupando el lugar que solo Dios debería tener? Porque no se trata solo de administrar mejor el dinero, sino de permitir que Dios administre nuestro corazón. El desorden financiero no siempre comienza en una mala compra, sino en una desconexión espiritual, en poner por encima nuestros propios planes sin consultar al dueño de todo. Y cuando esa raíz se identifica, cuando hay una rendición genuina, entonces algo comienza a cambiar. No porque mágicamente el dinero se multiplique, sino porque nuestra perspectiva es sanada, porque nuestras prioridades se alinean con el cielo, y el orden espiritual abre la puerta a la provisión verdadera. A partir de aquí, vamos a ir aún más profundo. Porque antes de saber cómo ahorrar, debemos entender qué imagen del dinero llevamos en el corazón. Y eso es lo que veremos ahora. Cuando permitimos que Dios nos confronte con la raíz de nuestro desorden, comenzamos a ver que no se trata únicamente de números, sino de lo que esos números revelan. El dinero no es neutral, es un lenguaje. Es una herramienta que amplifica lo que ya hay dentro de nosotros. Por eso Jesús, en Lucas 12:34, nos entrega una verdad que atraviesa el alma. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta no es solo una frase bonita o una metáfora espiritual, es un diagnóstico preciso. Porque lo que haces con tu dinero revela lo que realmente valoras. Puedes decir que confías en Dios, pero si cada vez que cobras te invade el miedo, o si nunca tienes paz al administrar lo poco o lo mucho que tienes, entonces ese dinero está revelando lo que gobierna tu interior. Si tu tesoro está en la apariencia, tu corazón vivirá esclavo del qué dirán. Si tu tesoro está en el placer inmediato, tus decisiones estarán marcadas por la impulsividad. Si tu tesoro está en el control, vivirás con ansiedad, queriendo predecir cada gasto, cada ingreso, cada escenario. Pero si tu tesoro está en el reino, entonces cada billete, cada moneda, cada ahorro será una herramienta de obediencia, no un amo al que sirves. Por eso es tan importante detenernos y mirar más allá del saldo en la cuenta. Porque el problema no es tener mucho o poco, sino qué representa ese dinero en tu alma. El que no tiene a veces se consume de envidia o de frustración. El que tiene puede vivir atrapado por la avaricia o el miedo a perder. Ambos extremos revelan la misma verdad. El dinero, en sí mismo, no es ni bueno ni malo, pero es un espejo. El ahorro, entonces, no debe nacer desde la escasez o la inseguridad. Debe nacer desde la sabiduría, desde la mayordomía, desde la adoración. Cuando decides ahorrar, estás diciendo, Señor, no vivo solo del ahora. Creo en el mañana que tú
Preparas, creo en la visión que me diste. No consumo todo lo que tengo, porque hay propósito, hay dirección, hay obediencia. Y eso cambia completamente la forma en que ves el dinero. Deja de ser un simple recurso y se convierte en una señal de tu caminar con Dios, porque ahorrar no es desconfiar de la provisión divina. Al contrario, es honrarla, es cuidarla, es multiplicarla como lo haría un siervo fiel. Al comprender esto, todo comienza a alinearse. Ya no vives guiado por la urgencia o el deseo, sino por el propósito, y eso abre la puerta para el siguiente paso. Transformar tu mentalidad para salir de la escasez y caminar en la mentalidad del reino. Es ahí donde comienza el verdadero cambio. Cuando entendemos que el dinero refleja nuestro interior, se vuelve inevitable examinar qué tipo de mentalidad hemos cultivado en relación con él. Porque más allá de los ingresos o las deudas, hay algo más profundo que determina nuestras decisiones: la forma en que pensamos. Y en este punto hay dos caminos claramente distintos que todo creyente debe identificar: la mentalidad de escasez y la mentalidad de reino. Jesús, en Mateo 6, 25-34, expone esta diferencia con una claridad que traspasa generaciones. Dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y remata con un mandato que es también una promesa: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La mentalidad de escasez nace del miedo. Es el pensamiento constante de que nunca alcanza, de que siempre falta, de que hay que correr, luchar, retener. Vive comparándose con los demás, atrapada en la ansiedad del mañana. Se basa en la experiencia del mundo, no en la verdad del cielo. Es como si todo dependiera únicamente de nuestras manos y no de aquel que sostiene el universo. La mentalidad de reino, en cambio, se basa en confianza. No es pasiva ni irresponsable, pero sí libre de afán. Reconoce que Dios es proveedor, que Él sabe lo que necesitamos y que, cuando lo ponemos primero, lo demás llega en su tiempo. Esta mentalidad no niega la realidad, pero tampoco la adora. Se mueve por fe, no por temor. Planifica con sabiduría, pero descansa en la fidelidad del Padre. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque creen que confiar en Dios es vivir sin cuentas, sin estructura, sin ahorro. Confunden fe con desorden. Pero el mismo Dios que alimenta a los pájaros también enseñó a José a almacenar durante los años de abundancia. El mismo Jesús que multiplicó los panes mandó recoger los sobrantes. La fe y la planificación no son opuestas, son aliadas. La mayordomía bíblica no es vivir al límite, sino vivir en obediencia. Dios no glorifica la escasez. Él glorifica la dependencia de su provisión. Y muchas veces esa provisión fluye mejor cuando dejamos de vivir como huérfanos que se aferran al poco pan que tienen, y comenzamos a vivir como hijos que saben que su Padre tiene recursos eternos. Entonces, si has vivido bajo el pensamiento de esto no alcanza, no se puede, es imposible, es hora de renovar tu mente. No se trata solo de ganar más, sino de pensar como alguien que ha sido llamado a representar al reino de los cielos en la tierra, porque quien piensa como hijo, administra como tal. Y ese es el primer paso hacia una vida financiera ordenada, fructífera y bendecida. Ahora que esta nueva mentalidad comienza a tomar forma en tu interior, es tiempo de profundizar en uno de los principios más poderosos que la Biblia nos entrega sobre el uso del dinero: el valor espiritual de guardar, de reservar, de ahorrar con propósito, y lo vamos a descubrir en la siguiente enseñanza. Cuando renovamos nuestra mentalidad y dejamos atrás el afán, comenzamos a ver el dinero con otros ojos. Ya no
como algo que simplemente se va o se necesita, sino como una herramienta que puede ser guiada, administrada, reservada. Y esto nos lleva directamente a uno de los principios más ignorados, pero más poderosos de la palabra, el ahorro. Proverbios 21:20 dice: «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa». Este versículo no solo nos habla de un hecho económico, nos revela un principio espiritual. En la cultura bíblica, el aceite era símbolo de unción, de provisión y de presencia divina, y el tesoro precioso representa aquello que ha sido guardado con sabiduría. Es decir, el sabio no solo tiene porque trabaja, sino porque sabe preservar. No malgasta, no vive de lo inmediato. Guarda, administra, anticipa. En cambio, el insensato, el necio, lo consume todo, no porque tenga menos, sino porque vive sin dirección. Todo lo que recibe lo disipa, lo gasta, lo deja ir sin pensar en el futuro, en su propósito o en los momentos difíciles. Es alguien que no entiende el valor de reservar porque no ha comprendido que el orden también es una forma de adoración. El ahorro, desde la perspectiva de Dios, no es una señal de desconfianza en su provisión, sino una señal de sabiduría en su administración. El sabio no guarda por temor, sino por propósito. No retiene por inseguridad, sino por obediencia. Porque sabe que toda bendición que llega a sus manos debe ser cuidada, multiplicada, usada con inteligencia. Este principio aparece una y otra vez en la Escritura. José, ante los años de hambre, no dijo «Dios proveerá» y cruzó los brazos. Él, guiado por Dios, almacenó parte de la cosecha durante los años de abundancia. No para vivir con miedo, sino para estar preparado. Para que Egipto no solo sobreviviera, sino que se convirtiera en refugio para otros. Así también es con nosotros. Ahorrar no es acaparar, es preparar, es cuidar el aceite de tu casa, como decía Proverbios. Es honrar lo que recibes, porque cada moneda que no se va por descuido, cada billete que reservas con propósito es una declaración espiritual. Estoy listo para lo que viene, estoy construyendo con Dios. Y hay algo más profundo aún. Cuando ahorras con sabiduría, estás creando espacio para ser generoso en el momento adecuado. Muchas veces queremos ayudar, bendecir, sembrar, pero no podemos porque todo fue gastado sin dirección. El ahorro, bien entendido, también es una forma de tener algo reservado para cuando Dios diga, ahora es el momento de dar, comprender. Esto transforma completamente la relación con el dinero. Nos saca del caos del consumo y nos lleva al diseño del reino, orden, sabiduría, previsión. Y ese diseño comienza a manifestarse cuando dejamos de reaccionar y empezamos a planificar. Pero eso no ocurre solo con buenas intenciones. Se necesita fidelidad en lo pequeño. Y es ahí donde entra uno de los principios más importantes del crecimiento en el reino, ser fiel en lo poco, porque sólo así Dios puede confiártelo mucho. Cuando aprendemos a guardar con sabiduría, algo poderoso comienza a suceder en lo invisible. No es sólo que el dinero permanece más tiempo en nuestras manos, sino que nuestro carácter empieza a madurar. Porque ahorrar no se trata únicamente de tener disciplina financiera, sino de ser probado en fidelidad. Y es precisamente en esa fidelidad donde se revelan las verdaderas intenciones del corazón. Jesús lo expresó con claridad en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este versículo no habla de dinero en términos de cantidad, sino de responsabilidad.
Nos recuerda que para Dios no importa cuánto tienes, sino cómo manejas lo que ya tienes, porque el reino no se mueve por volumen, sino por fidelidad. Y este principio lo vemos de forma aún más profunda en la parábola de los talentos. En Mateo 25, 14, 30, Jesús cuenta la historia de un señor que antes de irse de viaje entrega a 3 siervos cantidades distintas de dinero. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y al último 1. No todos reciben lo mismo, pero todos reciben algo. La expectativa era clara, cada uno debía administrar lo que recibió con diligencia, no importa si era mucho o poco. El primer y el segundo siervo fueron fieles. Hicieron trabajar lo que tenían, multiplicaron, cuidaron, pensaron más allá del momento. Cuando el Señor regresó, no los felicitó por haber hecho milagros, sino por haber sido fieles. Sus palabras fueron las que todo corazón desea escuchar. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el tercero, el que recibió un solo talento, lo escondió. No lo malgastó, no lo perdió. Simplemente lo enterró. Su problema no fue la escasez, sino el miedo. Su falta de acción reveló su falta de confianza. Y eso provocó no solo una pérdida, sino una reprensión dura. Se le quitó aún lo poco que tenía. Aquí hay una verdad poderosa. Dios no multiplica el desorden, pero sí honra la fidelidad. No se trata de tener mucho para empezar a ser ordenado. Se trata de demostrar, con lo poco que tienes ahora, que eres digno de recibir más. Porque el ahorro, cuando nace de la fidelidad, se convierte en una plataforma espiritual. Una señal visible de que estás listo para administrar cosas mayores. Cada vez que apartas una parte de tus ingresos, aunque sea mínima, estás diciendo, Señor, puedo ser confiado con esto. No lo consumo todo, no vivo para lo inmediato, estoy preparándome para lo que viene. Ese es el lenguaje del reino, ese es el corazón del siervo fiel. Y cuando vives así, el crecimiento no es solo financiero, es espiritual, porque comienzas a pensar como un mayordomo, no como un sobreviviente, como alguien que tiene una misión, no solo necesidades, y eso te abre a una dimensión mayor, entender que tu dinero no solo sirve para cubrir gastos, sino que tiene un propósito eterno. Que tus recursos, cuando son guiados por Dios, pueden participar de algo mucho más grande que tú mismo. Y para entrar en esa dimensión, es fundamental comprender la diferencia entre sembrar, dar y guardar. Porque cada una de esas acciones cumple un papel distinto en la economía del reino. Y ahí es donde muchos se confunden. Pero tú, que has llegado hasta aquí, estás a punto de descubrir cómo equilibrar el dar con el ahorrar y cómo ambos pueden glorificar a Dios de manera profunda. Cuando reconocemos que la fidelidad en lo poco abre las puertas de lo mucho, comenzamos a entender que nuestras finanzas no son una realidad aislada de lo espiritual, sino parte de un sistema divino de orden, honra y propósito. Y dentro de ese sistema, hay 3 prácticas fundamentales que sostienen la vida financiera de un hijo de Dios: el diezmo, la siembra y el ahorro. Cada una tiene un rol específico. Cada una es una expresión distinta de fe y obediencia. En Malaquías 3:10, Dios lanza un desafío que sigue resonando con poder. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmo no es una limosna, ni una opción, es un acto de honor. Representa el reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios y que Él es el primero en nuestras prioridades.
Dar el diezmo es declarar con hechos que confiamos en su provisión más que en nuestro propio esfuerzo. Es apartar el 10% de nuestros ingresos como señal de pacto, como principio de obediencia. Luego está la siembra. En Gálatas 6:7 leemos: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La siembra no se refiere al mismo acto que el diezmo. La siembra es voluntaria, generosa, guiada por el Espíritu. Es una entrega más allá del deber, nacida del amor y la visión. Se siembra en personas, en ministerios, en proyectos del reino, y su fruto es sobrenatural porque activa la ley espiritual de la cosecha. Cuando das con fe y dirección, recibes multiplicado. No siempre de la forma esperada, pero siempre con propósito. El ahorro, por su parte, es el pilar silencioso. No brilla como el diezmo, ni emociona como la siembra, pero sostiene. El ahorro es el terreno preparado, el aceite reservado, la provisión guardada con sabiduría. No es para acumular por miedo, sino para estar listo para el día de sembrar, para el día de ayudar, para el día de actuar con dirección divina. Ahorrar no es dejar de confiar en Dios, es prepararte para cuando Él te diga: ahora es el momento. Cada uno de estos tres pilares cumple una función distinta, pero todos se complementan. El diezmo consagra, la siembra multiplica, el ahorro prepara. Uno honra el cielo, otro bendice a los demás, y el tercero te posiciona con sabiduría para lo que viene. Si uno falta, el equilibrio se pierde. Hay quienes diezman pero no siembran, y por eso no experimentan multiplicación. Otros siembran pero no ahorran, y por eso siempre dependen de un milagro. Y hay quienes ahorran, pero no diezman ni siembran, y por eso viven atados al control y a la inseguridad. El orden financiero espiritual se basa en entender qué representa cada acción, porque cuando actúas en equilibrio, estás reflejando el carácter de un verdadero mayordomo del reino, uno que no solo recibe, sino que honra, da y guarda con intención. Uno que sabe que el dinero, usado correctamente, se convierte en una herramienta para edificar, para extender el evangelio, para transformar realidades. Y cuando vives así, preparado y guiado, Dios comienza a confiarte más. Pero para que eso sea sostenible, hay algo que debe suceder primero. Tu corazón debe estar listo para recibir. Porque Dios no solo mira tu necesidad, Él mide tu capacidad de sostener la bendición. Por eso, lo que viene a continuación es crucial. Vamos a descubrir qué significa preparar tu corazón antes de recibir más. Porque no se trata solo de que llegue, sino de estar verdaderamente listo cuando lo haga. Cuando estableces los tres pilares del orden financiero espiritual en tu vida, el diezmo, la siembra y el ahorro, no solo estás construyendo estabilidad, estás abriendo la puerta para algo mucho mayor. Estás posicionándote para recibir más. Pero aquí hay una verdad que no podemos ignorar. Dios no derrama en desorden. Él no multiplica donde no hay estructura. Antes de la abundancia viene la preparación del corazón. En 2 Reyes 4:1-7 encontramos una historia poderosa que ilustra este principio con claridad. Una viuda, desesperada por sus deudas, clama al profeta Eliseo. Su esposo, siervo de Dios, había muerto, y ahora los acreedores venían a tomar a sus hijos como esclavos. No tenía recursos, no tenía solución, solo tenía fe y un poco de aceite en su casa. Eliseo no le dio oro ni plata, no la liberó con una palabra mágica. Le dio una instrucción específica. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Luego entra, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas el aceite, y cuando una esté llena, ponla aparte. Aquí está el milagro.
El aceite que tenía en su casa no aumentó hasta que hubo orden, hasta que hubo espacio, hasta que hubo preparación. Dios no multiplicó el aceite en la alacena, lo hizo mientras ella vertía, mientras ella obedecía, mientras actuaba con fe práctica. Cada vasija preparada fue una invitación al milagro. Cada espacio vacío fue una señal de expectativa. Y este relato es un espejo para nuestra vida financiera. Muchas veces pedimos a Dios que nos bendiga, que nos aumente, que nos saque de la escasez. Pero no tenemos vasijas listas. No hemos creado estructura, no hemos puesto orden, no hemos hecho lugar. Y cuando no hay orden, el aceite se desperdicia, se pierde o simplemente no fluye. Preparar el corazón para recibir más no se trata solo de orar, sino de actuar. Significa poner en marcha hábitos nuevos, limpiar costumbres antiguas, dejar de justificar el desorden y comenzar a caminar en obediencia. Es preguntarte, ¿qué haría si hoy Dios me confiara el doble de lo que tengo? ¿Sabría administrarlo? ¿Estaría listo para sostenerlo sin que me consuma? Dios ama darte, pero también te ama demasiado como para darte algo que podría destruirte si no estás preparado. Por eso, antes de liberar el aceite, Él te invita a buscar vasijas. Te invita a crear sistemas, presupuestos, límites, metas. Te llama a vivir como alguien que se está preparando, no como alguien que solo espera. La fe práctica no es pasiva, es acción guiada, es obediencia estructurada. Es caminar como si el milagro ya estuviera en camino, porque en el reino la provisión siempre sigue al propósito. Y cuando tu corazón está listo, cuando hay orden en lo interior y estructura en lo exterior, el aceite comienza a fluir. Y no solo fluye para ti, porque el verdadero propósito de la provisión no es solo cubrir tus necesidades, sino capacitarte para cumplir tus metas con impacto eterno. Y ese es el próximo paso en este camino de transformación. Descubrir cómo planificar y ahorrar con propósito, aún en medio de las limitaciones, porque el tamaño de tu ingreso no determina tu destino, pero sí tu disposición para administrarlo con visión. Cuando el corazón está alineado y el aceite empieza a fluir, la siguiente clave es clara: administrar con sabiduría. Porque la bendición que llega sin dirección se dispersa, pero la que llega a un corazón preparado se multiplica. Y parte fundamental de esa preparación es adoptar herramientas prácticas que den forma al propósito que ya arde en tu interior. Ahorrar con visión no es solo apartar dinero, es trazar un mapa con destino eterno. Proverbios 6:8 nos presenta un ejemplo sencillo, pero profundamente sabio. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga no tiene superior que la obligue, pero tiene conciencia del tiempo. Guarda cuando hay abundancia, no por temor, sino por sabiduría. No vive del impulso ni de la urgencia, vive de la previsión. Y esa es la actitud que transforma un pequeño ingreso en una gran herramienta. Para comenzar a ahorrar con propósito, lo primero es establecer un sistema claro. Uno de los más efectivos, y que muchos creyentes han redescubierto, es el método de sobres. Se trata de dividir tus ingresos según categorías específicas, uno para emergencias, otro para educación, otro para un sueño a largo plazo, otro para proyectos del reino, etc. Cada sobre representa una intención, cada separación, una semilla, de orden. Pero si prefieres lo digital, puedes replicar este sistema en cuentas separadas. Lo importante no es el medio, sino la claridad. El ahorro sin nombre fácilmente se diluye. Pero cuando lo etiquetas, viaje misionero,
fondo de paz, formación ministerial, nueva casa, entonces cada vez que apartas algo, lo haces con gozo, con fe, con dirección. Ya no es dinero dormido, es visión almacenada. Otra herramienta clave es definir un porcentaje fijo. No esperes a que sobre, porque nunca va a sobrar. Decide desde el principio cuánto vas a apartar. Puede ser un 10%, un 5%, incluso un 1% si estás comenzando. Lo que importa no es la cantidad, sino la constancia, porque la fidelidad en lo pequeño, como ya vimos, es lo que abre la puerta al crecimiento sostenido. Además, establece metas a corto, mediano y largo plazo. Ahorrar sin horizonte es como remar sin rumbo. Pregúntate, ¿para qué estoy guardando esto? ¿Qué propósito de Dios quiero cumplir con estos recursos? Y mientras más claras sean tus respuestas, más fuerte será tu motivación. Estas herramientas, aunque parecen simples, tienen un peso espiritual profundo, porque te enseñan dominio propio, te sacan del caos, te hacen pensar con responsabilidad, te convierten en constructor, no en consumidor. Y eso no solo bendice tus finanzas, también moldea tu carácter. Ahorrar con propósito no es vivir limitado, es vivir enfocado. Es decidir que no todo lo que tienes será gastado hoy, porque tu llamado, tu futuro, tu misión merecen ser sostenidos. Y cuando caminas con esa conciencia, tu alma se fortalece, porque sabes que estás avanzando paso a paso hacia un destino diseñado por Dios. Y ese destino comienza a tomar forma cuando pones tu mirada más allá del presente. Porque ahora que sabes cómo guardar con orden, es tiempo de aprender a soñar con precisión, a escribir tus metas con claridad, a visualizar junto con Dios el camino que Él quiere abrir delante de ti. Ahorrar con propósito te posiciona en una dimensión completamente distinta. Dejas de correr detrás del dinero y comienzas a caminar con él hacia un destino definido. Pero para que ese propósito no se disuelva entre impulsos o distracciones, es imprescindible hacer lo que el Señor mandó al profeta Habacuc. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá. Habacuc 2:2-3. Dios no solo da provisión, también da dirección. Pero para caminar en ella, necesitas hacer visible lo que Él ha puesto en tu corazón. La visión escrita no es solo una técnica humana, es una práctica espiritual. Cuando defines tus metas, cuando las escribes, cuando las oras, estás alineando tu voluntad con la del cielo. Estás dándole forma y lenguaje a un plan divino que quiere manifestarse a través de tu obediencia. Muchos fracasan financieramente no por falta de ingresos, sino por falta de claridad. Viven apagando incendios en vez de construir caminos, pero cuando te sientas y delante de Dios le preguntas, Señor, ¿para qué me estás confiando estos recursos? O algo se activa. Tu ahorro ya no es un acto repetitivo, se vuelve parte de una preparación guiada. Escribe tus metas financieras, no como deseos vagos, sino como proyectos que reflejan tu fe. Sé específico, no pongas ahorrar para el futuro, sino juntar $1,000 en 6 meses para iniciar mi emprendimiento. No pongas pagar deudas, sino quedar libre de deuda antes del 31 de diciembre y no volver a endeudarme más. Cada meta escrita es una declaración de intención y una invitación a la acción. Luego, ora sobre ellas. Presenta tus planes delante del Señor y pídele que confirme, corrija o amplíe esa visión. Porque establecer metas no es decidir por tu cuenta, sino caminar en asociación con el Espíritu Santo. Él conoce los tiempos, las oportunidades, las conexiones. Él sabe cuándo acelerar y cuándo detenerse.
Cuando involucras a Dios en tus planes, no solo aumentas tus posibilidades de éxito, también mantienes tu corazón enfocado en lo eterno. Y hay algo más. Visualizar esas metas no es fantasía, es fe activa. Cada vez que ves esa hoja, esa lista, ese sobre con nombre, estás recordando por qué empezaste. Estás reafirmando que estás construyendo algo más grande que un ahorro. Estás sembrando en tu destino. Estás preparándote para un cumplimiento que tal vez hoy parece lejano, pero que ya ha comenzado a gestarse en lo invisible. Dios honra a quienes caminan con visión. Él no bendice la improvisación, pero sí respalda al que se organiza con propósito. Por eso, cuando escribes la visión, no solo ordenas tus pasos, creas un terreno fértil para que el cielo actúe. Y cuando esa visión empieza a tomar forma, sucede algo aún más profundo. Comienzas a identificar cuáles son los ciclos que han limitado tu avance. Porque antes de correr hacia el futuro, a veces es necesario romper con el pasado. Y ese será nuestro próximo paso: discernir y cortar los ciclos espirituales de escasez que han sido heredados o permitidos para que tu avance sea completo, libre y bendecido. Cuando comienzas a escribir tus metas con claridad y a orar sobre ellas, estás declarando que tu futuro ya no será determinado por el desorden del pasado. Pero para avanzar con libertad, hay un paso crucial que no puedes saltar: cortar con los ciclos espirituales de escasez que tal vez han estado presentes en tu familia durante generaciones. Porque muchas veces lo que enfrentamos no es solo una mala administración, sino una herencia invisible de pobreza, de limitación, de miedo a prosperar. En Génesis 41 encontramos una historia extraordinaria que no solo revela sabiduría financiera, sino también una ruptura espiritual. Faraón tiene un sueño perturbador: 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas que se las comen. 7 espigas hermosas, seguidas por espigas secas y vacías. Nadie podía interpretarlo, hasta que llamaron a José, el hijo de Jacob, el esclavo convertido en prisionero, pero con un espíritu lleno de revelación. José, guiado por Dios, revela el significado del sueño. Vendrían 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre severa. Pero no se queda solo en la interpretación. José ofrece una solución, un plan, una estrategia. Y es ahí donde se manifiesta la sabiduría divina. Propone guardar una parte de cada cosecha durante los años de abundancia, para que Egipto tenga provisión durante la crisis. Ese acto de previsión no solo salvó a Egipto, salvó a las naciones vecinas, salvó a su propia familia y, espiritualmente, rompió un ciclo, porque José no repitió la historia de abandono o impulsividad que podría haber heredado. Él fue el punto de quiebre, el que se levantó con una nueva mentalidad, con un nuevo espíritu, con una visión superior. Tú puedes ser como José. Tal vez vienes de una línea familiar marcada por deudas, por carencia, por escasez emocional y financiera. Tal vez creciste escuchando frases como: el dinero no alcanza, esto no es para nosotros, siempre hemos vivido así. Pero Dios no te llamó para repetir esos patrones, te llamó para romperlos, para ser el primero en tu casa que vive con visión, que administra con sabiduría, que camina en obediencia. Romper un ciclo espiritual no se logra solo con intención, se logra con decisión, con acción, con orden. Se logra cuando decides dejar de vivir al límite, cuando dices basta a las compras impulsivas, al endeudamiento sin control, a la comparación que te lleva al desánimo. Se rompe cuando eliges ahorrar, aunque sea poco, planificar aunque nadie te enseñó, dar aunque tú hayas crecido sin recibir. Y sobre todo, se rompe cuando invitas a Dios a gobernar tus decisiones financieras. José no fue sabio por sí solo,
Fue sabio porque caminaba con el Espíritu de Dios, porque en cada paso había discernimiento, había propósito, había temor del Señor. Y esa es tu mayor herramienta, no tus habilidades, no tus ingresos, sino tu conexión con aquel que conoce el fin desde el principio. Cuando tú rompes ese ciclo, no solo cambia tu historia, cambia la historia de los que vienen detrás de ti. Tus hijos, tus nietos, tus generaciones verán un nuevo modelo. Porque cuando uno se levanta con visión, todo lo que estaba atado comienza a ser liberado. Y para sostener esa nueva historia, también necesitas sabiduría para tomar decisiones diarias. Porque muchos ciclos se perpetúan no por falta de fe, sino por no saber distinguir entre lo que es realmente necesario y lo que simplemente desea el corazón. Discernir eso es vital, y es exactamente lo que exploraremos a continuación. Romper con los ciclos de escasez familiar es un acto de valentía espiritual, pero sostener esa libertad requiere algo igual de poderoso: discernimiento. Porque una vez que comienzas a administrar, planificar y ahorrar, se te presentarán decisiones constantes que pondrán a prueba tu corazón. ¿Esto es una necesidad o es solo un deseo disfrazado? ¿Esta compra me acerca a mi propósito o me aleja de él? En 1 Timoteo 6:10, el apóstol Pablo nos da una enseñanza directa y desafiante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Estas palabras no nos llaman a la pobreza, sino al equilibrio. Pablo no está condenando la provisión ni la bendición, sino el desorden del alma que se deja guiar por el deseo. Porque cuando confundimos necesidad con deseo, el dinero se convierte en un amo cruel. Nos empuja a decisiones apresuradas, a compras impulsivas, a estilos de vida que no podemos sostener y que terminan apagando nuestra paz. El contentamiento es una riqueza invisible. Es la capacidad de decir, tengo lo que necesito, y no ser esclavo de lo que otros muestran, compran o aparentan. Y esta actitud no nace de la resignación, sino de la madurez espiritual. El que está contento puede ahorrar sin dolor, puede esperar sin ansiedad, puede caminar sin compararse. Ahorrar también es aprender a decir no. No porque no puedas, sino porque sabes cuándo no debes, porque reconoces que no todo lo que deseas edifica, porque has aprendido a priorizar lo importante sobre lo urgente, lo eterno sobre lo inmediato. Discernir entre lo que necesito y lo que simplemente deseo es un ejercicio diario que fortalece tu alma. Es detenerte antes de cada gasto y preguntar, ¿esto me acerca a lo que Dios quiere para mí o es una respuesta emocional a algo que me falta dentro? Muchas veces compramos no porque lo necesitemos, sino porque queremos llenar vacíos, impresionar a otros o aliviar tensiones internas. Pero esas decisiones nos alejan del propósito y nos atan a la rueda del consumo. Vivir con humildad financiera no significa vivir con escasez, sino con sabiduría. Significa valorar lo que tienes. Ser agradecido, no vivir para demostrar, sino para cumplir. Es saber que tu valor no está en lo que usas ni en lo que posees, sino en quién eres en Cristo. Y cuando vives así, libre de presiones externas, comienzas a usar el dinero como un instrumento, no como una identidad. Ya no compras por impulso, sino por propósito. Ya no gastas por reacción, sino con dirección. Este nivel de madurez es esencial no solo para tu paz, sino para lo que estás construyendo. Porque si aprendes a diferenciar entre deseo y necesidad, también podrás enseñar a otros, especialmente a los que vienen después de ti. Porque una nueva generación
está observando cómo vives, cómo decides, cómo usas tus recursos. Y es ahí donde se abre un nuevo frente de impacto. Formar una cultura de mayordomía en casa, enseñando a tus hijos desde ahora a honrar a Dios también con su administración. Vivir con discernimiento, aprendiendo a diferenciar entre necesidad y deseo, no solo transforma tu vida, también te convierte en un ejemplo, y ese ejemplo tiene el poder de moldear generaciones, porque no basta con romper ciclos de escasez para ti mismo. También estás llamado a formar una nueva cultura financiera en tu casa. Y todo comienza con lo que transmites a tus hijos. En Deuteronomio 6:6-9, Dios instruye a su pueblo con estas palabras, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta orden no se limita a principios espirituales abstractos. Se refiere a una vida vivida en obediencia integral. Incluye cómo pensamos, cómo hablamos y también cómo administramos. El discipulado financiero comienza en casa, no en una crisis. Tus hijos no aprenden a manejar el dinero cuando crecen. Aprenden desde que te observan en la tienda, cuando te escuchan hablar de gastos, cuando ven cómo reaccionas ante una factura o cómo respondes cuando algo no alcanza. Cada conversación, cada decisión, cada actitud está sembrando una idea en sus corazones. Por eso, enseñar a tus hijos a ahorrar y a honrar a Dios con sus recursos no es un proyecto para el futuro. Es una misión que comienza ahora. Desde pequeños, pueden aprender que todo lo que reciben, una mesada, un regalo, una venta de dulces o un ahorro propio, es también una oportunidad para honrar a Dios. Puedes enseñarles a apartar una parte para dar, otra para guardar y otra para disfrutar, con sabiduría. Así, desde temprana edad, entienden que el dinero es una herramienta, no un fin. Haz que el ahorro tenga significado para ellos. Anímalos a nombrar sus metas, a escribir sus sueños, a separar sus monedas en frascos que representen algo concreto. Enséñales que esperar también es parte del proceso, que la paciencia produce fruto, que decir no ahora puede abrir la puerta a un sí más grande después. Esa formación no solo evitará que caigan en trampas futuras, sino que desarrollará su carácter y sensibilidad espiritual. Involúcralos en pequeñas decisiones. Hazlos parte de planes familiares. Este mes estamos ahorrando para ayudar a una familia que lo necesita. O estamos guardando para ir a ese viaje que Dios puso en nuestro corazón. De esa manera, el ahorro no se ve como restricción, sino como propósito. Y sobre todo, enséñales a orar sobre sus recursos, a agradecer por lo que tienen, a consultar a Dios antes de gastar. Porque el objetivo no es solo formar niños responsables, sino hijos con discernimiento espiritual. Que sepan que todo lo que administran, por poco que sea, les ha sido confiado por el Padre, y que cada decisión también puede ser una forma de adorarlo. Cuando haces esto, estás construyendo algo que perdura. No solo estás proveyendo para ellos, estás formando herederos de una cultura de reino, estás rompiendo con la mentalidad de escasez que afectó a tus antepasados y plantando semillas de sabiduría, generosidad y visión en los corazones de quienes vendrán después de ti. Y aunque enseñes, formes y eduques, habrá momentos inesperados, situaciones que se escapan de tu control. Por eso, además de planificar para el futuro, necesitas estar preparado para los imprevistos, porque la previsión también incluye fe para enfrentar lo que no ves venir, y de eso hablaremos a continuación. Formar una cultura de mayordomía en casa es una siembra profunda,
Pero como todo sembrador sabio, también necesitas prepararte para lo que no puedes controlar. Porque por más que planifiques, enseñes y administres con excelencia, los imprevistos llegarán. La diferencia estará en si te encuentran sostenido por la roca o arrastrado por la tormenta. Jesús lo explicó con claridad en Mateo 7, 24, 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye y no las hace, será como el hombre insensato que edificó sobre la arena, y fue grande su ruina. Esta parábola no habla solo de fundamentos espirituales. También refleja una mentalidad de previsión. El hombre prudente no evitó la tormenta, la enfrentó, pero lo hizo con estructura, con base, con preparación. Y eso es lo que el ahorro, especialmente el fondo de emergencia, representa en nuestra vida. Una casa sobre la roca. El ahorro no es únicamente para alcanzar metas grandes. También es para sostenerte en días difíciles. Un diagnóstico médico inesperado, la pérdida temporal de un ingreso, una reparación urgente. Estos momentos no piden permiso para llegar, pero no deben sacarte de tu paz, porque cuando has apartado, aunque sea poco, estás protegiendo tu estabilidad, tu enfoque, tu fe activa. Prepararse para los imprevistos no es vivir con temor, es vivir con sabiduría. No es desconfiar de Dios, sino actuar como alguien que ha escuchado su voz y ha decidido construir sobre ella. Así como José almacenó grano antes de la sequía, tú también puedes crear ese espacio de respaldo, de oxígeno financiero, que no solo evita el caos, sino que preserva tu visión. Ten un fondo específico separado, etiquetado como emergencias o fondo de paz. No lo uses para caprichos, no lo confundas con otros ahorros. Ese fondo tiene un propósito claro, darte margen cuando todo parece moverse, cuando llega la tormenta. Y aún en ese momento no te moverás desde el miedo, sino desde la confianza. Porque el ahorro con propósito también protege tu fe. Y esto tiene un impacto espiritual profundo. Porque en los momentos de crisis es cuando el enemigo busca infiltrarse con ansiedad, duda, desesperación. Pero cuando has edificado con sabiduría, tu alma puede permanecer firme. Puedes decir, esto me sorprendió pero no me quebró. Estoy sostenido por la palabra, estoy preparado con fe. Además, estar preparado te permite seguir siendo de bendición, incluso cuando otros están cayendo. Te posiciona como un refugio, como alguien que puede ayudar, orar, sostener. Porque la fe no es ignorar la realidad, sino caminar por encima de ella con la verdad del reino. Y esa fe, construida en previsión y obediencia, también es la que transforma tu relación con el dinero en algo mucho más profundo. Porque no solo se trata de resistir las crisis, sino de vivir con propósito eterno. Y cuando vives con esa visión, el testimonio que sale de tu vida empieza a impactar a otros. Es entonces cuando el ahorro, la fidelidad y la sabiduría se convierten en herramientas que no solo te bendicen, sino que edifican vidas a tu alrededor. Eso es lo que exploraremos ahora. Cuando te preparas con fe y sabiduría para los momentos inesperados, no solo te sostienes tú, te conviertes en testimonio viviente de lo que Dios puede hacer con una vida bien administrada. Porque la fidelidad financiera no se mide solo en cantidades, sino en restauraciones logradas, en puertas abiertas, en muros que vuelven a levantarse cuando parecía que todo estaba perdido. Y si hay una historia que ilustra esto con fuerza y belleza, es la de Nehemías. En un tiempo en que Jerusalén estaba en ruinas, cuando los muros habían caído y el pueblo vivía en vergüenza, Nehemías, un copero del rey sin gran posición,
ni recursos propios. Recibió una carga divina: reconstruir lo que otros habían dejado en ruinas. No lo hizo porque tenía dinero, influencia o abundancia. Lo hizo porque tenía propósito, orden y visión. La Escritura nos muestra que antes de actuar, Nehemías oró, planeó, pidió permiso, calculó recursos, analizó los riesgos y movilizó a otros. Administró sabiamente cada fase del proyecto, desde el permiso del rey hasta la organización de los trabajadores. Y en solo 52 días, lo que estuvo destruido por años fue levantado con orden, con fe y con estrategia. No fue un milagro repentino, fue el fruto de una administración fiel. Nehemías no solo reconstruyó muros, restauró dignidad. No solo usó materiales, usó discernimiento. Y eso es lo que ocurre cuando alguien, aunque tenga poco, se dispone a vivir con propósito. Lo que parece insignificante en manos del hombre se vuelve poderoso en las manos de Dios. Y esta verdad no es solo bíblica, está viva hoy. Personas que han decidido aplicar estos principios que estás escuchando han salido de deudas que los ahogaban, han levantado negocios con valores del reino, han ayudado a otros en medio de crisis, han creado hogares estables, han sembrado donde antes no podían y, lo más importante, han vivido con paz, sabiendo que cada paso financiero también era un acto espiritual. Son hombres y mujeres que, como Nehemías, no empezaron con mucho, pero empezaron con fe, que no esperaron tenerlo todo para moverse, sino que con lo que tenían se organizaron, obedecieron y construyeron. Y su testimonio hoy grita una sola cosa: cuando caminas con Dios, la administración no es una carga, es una herramienta de restauración. Ahora tú estás en ese mismo umbral. Has recibido principios, estrategias, inspiración, y si decides aplicarlos, si das el primer paso, puedes convertirte también en testimonio vivo, no solo por lo que logres guardar, sino por lo que Dios construya en tu interior a través de ese proceso. Porque lo que comienza como una decisión financiera termina siendo una transformación de vida. Y ese propósito final, el más elevado de todos, es lo que nos espera a continuación. Porque todo lo que has aprendido hasta aquí no se trata solo de tener orden, sino de cumplir un llamado, de usar tus recursos para edificar algo que trascienda tu comodidad. Porque el ahorro con propósito, cuando es guiado por el Espíritu, te posiciona para cumplir tu destino en Dios. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí, la fidelidad, el orden, el ahorro, la previsión, la enseñanza a los hijos, la superación de los ciclos, nos ha estado preparando para una verdad central. El dinero no es el destino, es solo el vehículo. Y el ahorro, aunque necesario y valioso, no tiene sentido si no está conectado con un propósito eterno. Porque los recursos, cuando son apartados con visión, se convierten en una herramienta poderosa para cumplir la misión que Dios te entregó. En Esdras 1:5-6 encontramos una escena reveladora. El pueblo de Israel ha estado en el exilio, lejos de su tierra, de su templo, de su adoración, pero llega el momento de volver. Dios mueve el corazón del rey Ciro y se inicia la reconstrucción del templo en Jerusalén. Sin embargo, algo llama la atención. No solo se convoca a los obreros, también se moviliza una ofrenda especial. Dice el texto que todos los que estaban a su alrededor les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados, y con cosas preciosas, además de todo lo que voluntariamente se ofreció. Los recursos tenían un destino claro: restaurar la casa de Dios. No eran acumulados por seguridad, ni guardados por vanidad. Eran puestos a disposición de un propósito divino. Y esa es la revelación que debe guiar tu vida financiera. El ahorro no es simplemente para tener, es para edificar, para participar activamente de la obra que Dios está haciendo en ti, en tu casa, en tu generación.
Cuando apartas dinero con dirección espiritual, estás diciendo: Señor, estoy listo para invertir en lo que tú quieras hacer a través de mí. Puede ser un ministerio que nazca en tu corazón, una misión que Dios te muestre, una familia a la que debas bendecir, una nueva etapa que Él quiera iniciar contigo. Tener recursos disponibles no es solo una ventaja, es una responsabilidad sagrada. Por eso, cada peso, cada moneda que guardas debe tener asignación, no solo número. Porque el enemigo siempre tentará con consumos vacíos, con presiones externas, con decisiones apresuradas. Pero quien ha definido su propósito, quien ha orado sobre su visión, quien sabe que su dinero tiene misión, no se desvía con facilidad. El ahorro, cuando es guiado por Dios, se convierte en semilla, y cada semilla, sembrada en el tiempo correcto, produce cosecha multiplicada. Por eso no te detengas en lo que lograste guardar. Pregunta a Dios qué quiere hacer con eso. Consulta al Espíritu antes de moverlo. Porque cuando el cielo ve a alguien que guarda con propósito, abre puertas que el dinero por sí solo nunca podría comprar. Has sido llamado a construir algo eterno, a dejar legado, a levantar muros como Nehemías, a reconstruir templos como Esdras, a sostener generaciones con sabiduría como José. Y cada decisión que tomas hoy, cada vez que eliges guardar en vez de consumir, planificar en vez de reaccionar, sembrar en vez de gastar sin sentido, te está acercando a ese destino profético. Aquí no termina un proceso financiero. Aquí empieza una vida dirigida. Una existencia donde tus recursos no gobiernan tu alma, sino que sirven a tu llamado. Donde el dinero no define tu valor, sino que se convierte en instrumento para manifestar el reino. Y es en esa comprensión donde todo lo que has aprendido cobra sentido eterno. Porque ahora sabes que cada decisión, cada sobre apartado, cada gasto evitado, cada meta escrita, no es solo administración, es obediencia, es construcción, es adoración, y es, sobre todo, el inicio de una vida guiada, ordenada y respaldada por el cielo. Has llegado hasta aquí, y eso no es algo común. Mientras miles de personas saltan de video en video buscando entretenimiento rápido, tú elegiste sentarte, escuchar, reflexionar y dejar que Dios te hablara durante más de una hora. Eso dice mucho de ti. Dice que tu alma tiene sed, que tu espíritu está despierto, que hay algo en ti que no se conforma con la superficie. Y por eso, antes de continuar, quiero felicitarte. Porque muy pocos terminan lo que comienzan, y menos aún cuando se trata de crecimiento espiritual. Hoy formas parte de una pequeña minoría, los que perseveran, los que buscan dirección, no distracción, los que entienden que el dinero, cuando es guiado por Dios, deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta de propósito eterno. Si llegaste hasta aquí, quiero que lo demuestres con una sola frase. Escríbela en los comentarios. Dios me trajo hasta aquí. Es una declaración breve, pero cargada de verdad, porque si llegaste hasta este punto, no fue casualidad. Fue Dios quien te sostuvo, te inquietó, te habló, y yo quiero saber quiénes son esos elegidos que están despertando al llamado del cielo a través de estos mensajes. Hoy aprendiste que el problema no es solo económico, sino espiritual. Que muchas veces la escasez es el resultado de prioridades desordenadas. Descubriste que el dinero refleja lo que hay en tu corazón, que ahorrar no es una señal de desconfianza, sino de sabiduría, que la fidelidad en lo poco abre puertas que el desorden nunca podrá tocar, que el diezmo honra al cielo, la siembra bendice a otros y el ahorro prepara el terreno para tu propósito. Aprendiste también que tus hijos están mirando y que enseñarles principios de mayordomía es una forma de romper ciclos de escasez que tal vez llevan generaciones en tu familia.
Comprendiste la importancia de prepararte para lo inesperado, no con temor, sino con fe estructurada. Y sobre todo, comprendiste que el ahorro no es el fin, es el medio, es el camino que te posiciona para cumplir la misión que Dios te entregó. Hoy, tu mentalidad ha sido transformada, has sido equipado, has sido activado. Ahora te dejo una frase que resume todo este viaje y que quiero que grabes en tu mente y tu corazón. El orden revela propósito. Nada de lo que Dios hace es al azar. Él no bendice lo que se construye sobre arena. Él multiplica lo que está en orden. Él confía más en aquellos que administran con obediencia que en los que sueñan sin estructura. Y si este video encendió algo en ti, si te ayudó, si te hizo pensar, entonces quiero pedirte algo más. No te lo guardes. Comparte este mensaje. Porque así como tú llegaste hasta aquí porque alguien te lo compartió o porque el Espíritu Santo te trajo, puede que haya una persona ahora mismo esperando una palabra que le devuelva la esperanza. También quiero hablarte del valor de estar suscrito a este canal. Puede parecer algo pequeño, un simple clic, pero ese clic es, en realidad, una declaración de compromiso. Es decir, quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo, quiero mantener viva esta llama, porque si no estás suscrito, estás dejando la puerta entreabierta al olvido. Como alguien que enciende una vela, pero no cuida que el viento no la apague. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta comunidad, si ya elegiste caminar con nosotros, entonces siéntete orgulloso, porque estás construyendo algo sólido. Estás diciendo, mi fe no es de un momento, es un estilo de vida. Este canal no es solo contenido, es alimento, es dirección, es un punto de encuentro entre lo cotidiano y lo eterno. Y cada video nuevo es una oportunidad más para que Dios te hable, para que tu espíritu se mantenga fuerte, para que sigas caminando con claridad en medio de un mundo lleno de ruido. No te desconectes. Vuelve. Quédate cerca. Porque lo que viene será aún más profundo. Y lo que Dios comenzó en ti hoy no ha terminado. El dinero en manos de alguien guiado por Dios se transforma. Se convierte en herramienta de impacto, en provisión para otros, en semilla para el reino, en testimonio vivo de lo que sucede cuando un hijo del cielo decide vivir con orden, con visión y con propósito. Y tú, que llegaste hasta aquí, ya diste ese paso. Ahora es tu momento. Toma lo que aprendiste, hazlo vida y deja que Dios multiplique no solo tus recursos, sino tu propósito.